Muy bien, pues tenemos, por si no habéis dado cuenta, estamos en el verano, quizás sí, ¿verdad? Y después de todo el año estudiando la Biblia de manera expositiva, pues ya estamos con los temas libres. Así que yo tengo hoy para vosotros un tema libre de un libro de la Biblia que me gusta mucho, lo disfruto mucho, lo comparto mucho con los jóvenes, y como vosotros sois gente juvenil y llena de vida y gozo, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí. Pues vamos a estudiar este libro que tiene mucho que ver con vuestras vidas, que es el libro de Daniel. Y vamos a hablar, no vamos a considerar el libro entero, que no cunda el pánico. Tengo fama de larguero, pero no tanta. Entonces vamos a hablar de dos temas en el capítulo 3 del libro de Daniel. Vamos a hablar de cómo vivir tu fe en un mundo que no conoce a Dios. ¿Cómo puedes vivir tu fe en un mundo que se parece muchísimo, pero muchísimo, muchísimo al mundo de Daniel? El mundo politeísta, tendría muchos dioses. El mundo relativista, igual que este mundo. Este mundo es politeísta, tiene muchos dioses y es relativista. Me da igual 8 que 80. ¿A ti te va bien? ¿Tú eres feliz? Eres feliz. ¿Tú que eres budista? ¿Eres feliz? Muy bien. ¿Tú que eres musulmán? ¿Eres feliz? Fenomenal. ¿Tú no crees en nada? ¿Eres feliz? Fenomenal también. Está bien. No importa que seas feliz. Da igual, la verdad no importa. Lo que importa es que tú seas feliz. Esto es el relativismo, ¿no? Al final, como que no hay verdad, por lo tanto más o menos todo igual. Lo importante es respetarse. De esto hablaremos más. Ese va a ser un tema de lo que vamos a ver hoy. Cómo vivir tu fe en un mundo que no tiene en cuenta a Dios para nada y que además está opuesto a Dios. Está opuesto a Dios. Y lo segundo que vamos a ver va a ser cómo prepararte para el día de la prueba. Todos los creyentes vamos a enfrentar, como Daniel y sus amigos, en algún momento de nuestras vidas, un momento que vamos a llamarle el momento de la verdad. Y esto es un hecho. O sea, el Señor nos lo ha prometido que no en un momento, sino en más de un momento de nuestras vidas vamos a tener que dar la talla como creyente. Nuestra fe va a ser puesta en una encrucijada y tenemos que estar preparándonos desde ya para ese momento. Bueno, pues de esas dos cositas vamos a hablar. Vamos al libro de Daniel, capítulo 3. Y si esto fuera una película, yo le pondría un nombre, como estos nombres de las películas de acción malas, que tienen nombres así, pues yo le llamaría Idolatría o Muerte. Idolatría o Muerte. Pues ese título le pondría yo el capítulo 3 del libro de Daniel. Idolatría o Muerte. O idolatras o mueres. Y bueno, suena así un poco, pero esto es lo que está ocurriendo aquí. Amigo, o te pones de rodillas y adoras al ídolo o mueres. Tienes dos opciones, es muy sencillo. Y estos creyentes toman una decisión. Y es, pase lo que pase, obedecer a Dios, pase lo que pase. Bueno, dice así, el capítulo 3 de Daniel. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Esto es un pequeño inciso. Fijaros las dimensiones del imperio. La Biblia dice una cosa que nosotros no nos vamos a creer del todo, y es, en el mundo ha habido grandes imperios, pero el más grande de todos ha sido el babilonio. Y alguno dirá, bueno, ¿y Estados Unidos qué? No. El más grande, el más poderoso, donde había realmente poder, era el babilonio. Y el romano, dice la Biblia según Daniel, era de inferior categoría. Aquí tenemos un imperio de unas dimensiones enormes, donde tienen una religión oficial. Y esa religión es la tolerancia. Y tú voy, pues qué bien, ¿no? Son tolerantes. No. Es la tolerancia como la entienden hoy en día, que es, oye, yo soy muy tolerante, yo adoro a todos los dioses. Adoro a todos los dioses. En este supermercado de dioses que es el mundo, yo adoro a los dioses. ¿Tú adoras a los míos? No. Tú eres muy intolerante.
Y esta es la forma retorcida de entender la intolerancia. Vamos a seguir con esta idea. Dice, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. El tema de la persecución no siempre es por motivos ideológicos. Lo triste de la persecución es por motivos de envidias y rencillas, por motivos personales. Y la gente que persigue a los creyentes, los persigue no solo porque creen lo incorrecto, sino porque buscan en su fe una excusa para destruirles, ya que no encuentran nada más con lo que acusarles. Dice, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, vive para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Este es el objeto de la envidia. Es que esta gente tiene responsabilidad. Y yo no. Vamos a quitarlos de en medio. Dice, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Aquí se ve la tolerancia. O sea, yo soy tolerante, pero no voy a respetar tu fe. Yo soy tolerante, pero si tú crees exactamente lo mismo que yo. Esto se llama tolerancia con los que piensan como yo. Es la misma tolerancia que tenían los nazis, que eran muy tolerantes con los nazis. Con los que no eran nazis, pues no eran tolerantes. Pero esto no es tolerancia. Esto es tolerancia con todos los que sean idólatras. Ahora, el que no sea idólatra, no soy tolerante con él. Pero el imperio babilonio se las daba de tolerante, porque ellos llegaban a un país, conquistaban un país y decían, ¿cuáles son los dioses de la tierra? Los dioses de la tierra son estos. Ah, pues yo, rey Nabucodonosor, les adoro. Es más, cojo esos ídolos y me los llevo a mi palacio. Y esto fue lo que hicieron cuando invadieron Israel. Cogieron el templo, lo saquearon y se llevaron lo que había por ahí y lo metieron en su palacio. Eran muy tolerantes. Pero eran tolerantes con los que eran tan idólatras como ellos. Si no, la alternativa era la muerte. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Fijaros, esta es la hora de la verdad, cuando el creyente tiene dos alternativas, la idolatría o la muerte. Quizá no os veáis en ese momento en toda vuestra vida, quizá no o quizá sí. O quizá os tendréis que escoger entre esas dos opciones en una medida más pequeña. Quizá la alternativa no sea idolatría o muerte, sino idolatría o despido, o idolatría y burla, o idolatría y quedarte solito en el mundo y sin amigos. Pero hay un momento de encrucijada, y aquí era la muerte. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo,
no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y fijaros porque estas palabras denotan que estos hombres estaban preparados para la hora de la verdad. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. Oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fijaros la alternativa que ellos dan. Oye, Dios es poderoso, nos puede librar, pero si no nos libra, tampoco vamos a ceder. Os resumo el resto del texto, que ya lo conocéis, la historia. Ellos fueron metidos en el horno de fuego. Dice que mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que los atasen y los metieron. Los metieron en el horno y lo ordenaron calentar mucho más de lo que estaba preparado para que calentara hasta el punto de que los que los tiraron al horno murieron, muchos de ellos. Pero algo pasó. ¿No metieron a 3 hombres en el horno? Pues ahí veían 4. ¿Y quién era este cuarto hombre que estaba con estos 3 chicos judíos? Tenía la pinta de un hijo de los dioses. Era un ángel que los protegía. Cuando lo sacaron, el rey se dio cuenta de que aquel Dios a quien estos jóvenes servían era de verdad el Dios verdadero. Y les devolvió sus responsabilidades y ordenó que adoraran a su Dios. En fin, dice todo el mundo, se volvió creyente Nabucodonosor. Bueno, yo creo que siguió un poco con su postura de no, este Dios hay que respetarlo, pero tampoco renunció a los demás dioses. Pero bueno, Dios se puso de manifiesto ahí y la fe de estos chicos se puso ahí también de manifiesto. ¿Qué aprendemos aquí? Pues aquí aprendemos muchas cosas. Aprendemos fidelidad. Y aprendemos fidelidad por medio de las pruebas de fe. Mirad, una cosa, hace unos meses leí un librito que me hizo muchísimo bien. No es un libro cristiano, pero el libro enseña muchas cosas que nosotros creemos. Este es el libro de un psiquiatra que entró en varios campos de concentración. Un hombre de raza judía que entró en varios campos de concentración. Y él en los campos de concentración descubrió una lección muy importante sobre el sufrimiento humano. Y lo que él descubrió es que cuando tú estás sufriendo, si no ves propósito en tu sufrimiento, eso te destruye. Fijaros qué idea tan sencilla. Él la desarrolla mucho más. El libro se llama El hombre en busca de sentido y el autor se llama Viktor Frankl. Entonces él veía en el campo de concentración que había gente que estaba sufriendo, pero no sabía por qué sufría. Y algunos se abandonaban y se dejaban morir. No se suicidaban, porque había muchos judíos que se tiraban a las alambradas, como para suicidarse, pero estos no se tiraban a las alambradas, simplemente se dejaban morir. ¿Por qué? Porque no veían propósito en su sufrimiento. En cambio él decía, cuando él a veces le pedían que diera charlas en el campo de concentración, en su barracón, y él decía, mirad, lo que voy a decir, aquellos de vosotros que seáis religiosos, decía, ya lo sabéis, ya lo entendéis. Y él veía eso, ¿no? Que la gente cuando tenía un propósito en el sufrimiento soportaba mejor el sufrimiento, no se dejaba llevar por la desesperación. Y la Biblia nos enseña que el sufrimiento del creyente no es estéril. El sufrimiento del creyente tiene propósito, sirve para muchas cosas, pero sobre todo sirve para que tenga un conocimiento más íntimo de Dios, para conocer a Dios de una manera más cercana que de otra manera no conocería. El apóstol Pedro dice, cuando nuestra fe es puesta a prueba, es purificada por fuego, el resultado de esa prueba de fe es algo mucho más valioso. Es que la fe se purifica y se hace más fuerte. Otra cosa que aprendemos es que el politeísmo de esa época, es decir, esa tolerancia de, oye, aquí todos los dioses valen, todos los dioses, nos gustan todos los dioses, tú escoges el que más te guste y sirve a ese Dios. Pues el politeísmo de esa época es el relativismo de hoy. Es el relativismo de hoy, que es, tú escoge lo que quieras,
Siéntete cómodo con eso y de eso hazlo tu filosofía de vida o tu religión o lo que sea. Esa filosofía relativista es muy tolerante con los que piensan así y muy intolerante con los cristianos y con cualquier otro que no piensa así. El fin de semana pasado estuvimos en una boda, en la boda de mi hermana, hablando con... Hay un momento en el que ya estás hablando, ya la gente está barra libre, ¿no? A la gente se le suelta la lengua, están todos felices y eufóricos, y pasa lo que pasa siempre cuando hay un creyente en una boda a la gente se le suelta la lengua, que les da por hablar de Dios con el creyente. Claro, el creyente está un poco incómodo porque está viendo que esa locuacidad no procede de causas naturales, pero bueno, es una ocasión para hablar de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Y claro, hablando con alguien de mi familia, me estaba vendiendo la idea un poco de hacerte un Dios a tu gusto. ¿Habéis visto los retratos robots de la policía? Cuando dicen, a ver, ¿cómo era su asaltante? ¿Cómo tenía el pelo? ¿Cómo tenía los ojos? ¿Tenía una cicatriz? Y tú ahí te lo vas construyendo y te sale una cara que es la de tu asaltante. No, pues mucha gente va con la idea de vamos a construirnos un Dios donde solo predominen los rasgos agradables. Los rasgos agradables. Aquellas cosas de Dios que me gustan. Aquellas que no me gustan, pues no las voy a incluir en mi Dios. Pero eso es idolatría, eso es fabricarte un ídolo. ¿No habéis visto a los niños jugar con el señor Patata? Que es un muñequito que tiene varios ojitos, bigotes, y tú le vas poniendo los que te gustan. Bueno, pues esto es una especie de ídolo, una especie de kit de idolatría, hágalo usted mismo. Que es, fabríquese usted mismo su propio ídolo de acuerdo a lo que te gusta a ti. Pero eso es idolatría, eso no es Biblia. Y por cierto, en la Biblia hay aspectos de Dios que no son nada populares. Nada populares. La ira de Dios, la justicia de Dios, eso no es nada popular. Y, amigos, aquí no estamos para vender a Dios. Estamos para dar testimonio de un Dios vivo y real. Y de un ser humano que no es tan santo ni tan bueno como nos lo han pintado. Pero bueno, el politeísmo de antaño es el relativismo de hoy. Todo creyente tiene que estar consciente de que va a haber una hora de la verdad. Una hora de la verdad, un momento en el que tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y la cuestión es si nos estamos preparando. Recuerdo un estudio bíblico al que fui de jovencillo y nos preguntaban, el que nos daba el estudio bíblico, cuando Esteban, el primer mártir, dio testimonio y dio aquel discurso tan espectacular en el libro de Hechos, y alguien nos preguntó, ¿cuánto tiempo se dedicó Esteban para preparar aquel discurso? Y un estudiante dijo, era un grupo de estudiantes que estábamos estudiando la Biblia, un estudiante dijo, nada, no dedicó nada a prepararse ese discurso. Y otro dijo, toda su vida. La verdad es que los dos tenían razón, porque él no se dedicó a tomar apuntes, a ver, voy a hablar de esto cuando me estén martirizando. No dedicó a hacer un bosquejo, pero también es cierto que dedicó toda su vida para ese momento en el que iban a apedrear a Esteban y a matarlo por causa de Jesucristo. Yo creo que los creyentes debemos de dejar de perder el tiempo y empezar a prepararnos para esos momentos en los que tenemos que dar la talla, que pueden ser día a día o pueden ser en un momento crítico, pero tenemos que ser conscientes de que en el mundo vamos a tener aflicción y vamos a tener que enfrentarnos con la idolatría o con la muerte. Y esto es difícil porque el mundo en el que hoy vivimos no es en el mundo en el que vivíamos hace 70 años. ¿Pensabais que iba a decir 300 años o 700? No, es muy diferente. Creo que he contado esta anécdota, pero la voy a contar porque es muy interesante y todo el mundo le gusta la película Titanic. ¿Habéis visto la película Titanic? Esta que es de mucho llorar. De mucho llorar y de muchos amores. ¿No? Ahí el Leonardo DiCaprio, qué guapo y tal. Y bueno, esta película está muy bien porque realmente el director no era un pamplina, sino que se preparó bien la película. Y hay una escena de la película, no sé, seguro que más de uno la ha visto más de una vez y seguro que más de uno la tiene en DVD o Blu-ray. Bueno, pues hay una escena en la que están desalojando el Titanic. Y entonces están las barcas las barcas de salvamento, que todos sabéis que en el Titanic eran escasas. Porque decían, bueno, es que este barco no lo hunde ni Dios.
Eso decía el capitán y por ahí, este banco no lo hunde nadie. Y había pocas barcas y decían, ¿para qué vamos a tener barcas? Bueno, pues resulta que están desalojando el barco, lo típico, las mujeres y los niños primero. Esto es la película, es la película. Y hay un momento en el que los hombres, los riscachones de primera clase, se quieren meter, empiezan a sobornar a los guardias, uno saca la pistola, se lía a tiros, los tíos ahí metiéndose. ¿Sabéis que eso en la realidad no pasó? No pasó así. Dejaron que las mujeres y los niños salieran. Es más, había espacio de sobra. Había espacio de sobra. Pero los hombres dijeron no. Las mujeres y los niños primero. Os cuento la historia de dos hombres, dos súper ricos de la época. John Jacob Astor, el tío más rico de la época, una especie de Bill Gates. O sea, como dice mi padre, alguien que tenía el dinero por condena. Este hombre acompañó a su esposa a uno de los botes, la dejó, dio un paso atrás y murió. O sea, esto no ocurrió, esto fue lo que ocurrió en la realidad. Otro tipo, que era un filántropo que se llamaba Benjamin Guggenheim, ¿os suena el apellido? Sí. Benjamin Guggenheim iba con su amante. Este era filántropo, bueno, también tenía su amante. Bueno, y cuando llegó, acompañó a su amante al bote y dijo, decidle a mi mujer que al final Benjamin Guggenheim se portó como un caballero. Claro, cuando llegan al Cameron, al director de Titanic, y le dicen, pero macho, ¿por qué no has puesto? Esto es mucho más bonito. Esto es mucho más bonito, ¿por qué no lo has puesto así? Y la respuesta de Cameron fue, porque si pongo esto nadie se lo cree. Si pongo esto, los hombres tan buenos nadie se lo cree. Pero fijaros, más allá de la anécdota, el mundo de aquella época, el mundo del Titanic, ¿cuándo pasó lo del Titanic? ¿Hace 100 años? ¿112? No, 100 años. ¿Hace 100 años? ¿Cuánto? 1912. No hace tanto tiempo de esto, pero era un mundo muy influenciado por el cristianismo y su idea de sacrificio. En los hombres de esa época, incluso los hombres ateos de esa época, estaban influenciados de tal manera por el cristianismo que esa idea que hay presente en el cristianismo del valor de dar tu vida por otros, hasta los no creyentes la tenían. Hoy en día el escenario del Titanic sería más parecido al de la película, al de sálvese quien pueda, tú te quedas atrás con la suegra y los niños y yo me meto en el bote y te dan morcilla. Y los hombres demostrarían muy poco valor y menos sacrificio. Pero fijaros, este es el mundo en el que vivimos. Un mundo que no es nada influenciado por el cristianismo, hasta el punto de que un director de cine no se atiene a la realidad porque dice, es que si pongo esto la gente piensa que es tontería. Pero ¿cómo ha cambiado el mundo? ¿Y cómo ha cambiado la influencia del cristianismo en las vidas de las personas? Y este, hermanos, es el mundo en el que vivimos. Este es el mundo en el que vivimos. He aquí nuestro Dios, versículo 17, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Habrá un momento en el que hay que pagar el precio por ser cristiano. A mí me molesta mucho cuando se predica ese evangelio barato, o ese evangelio light, o ese evangelio mentiroso, en el que se dicen ciertas cosas y otras cosas no se dicen. Y luego la gente se sorprende por las pruebas. Cuando Cristo Jesús nos ha enseñado que hay que pagar un precio por ser cristiano. Que ser cristiano no es barato. Que sí, que la gracia de Dios es, como su propio nombre indica, es gratuita para todo aquel que cree. Pero la implicación de ser cristiano es grande. Es grande. Es que no puedes servir a dos señores. Es que tienes que amar despreciar tu vida por causa de Dios el Evangelio antes que desear salvarla. Recuerdo no hace mucho, en un estudio bíblico, aquí en la iglesia, no aquí en Génesis, en un estudio bíblico que teníamos, una señora nos preguntó, no está aquí presente, que conocía a un hombre muy, muy creyente, muy piadoso, que había pasado por grandes pruebas. Y me decía, claro, yo me pregunto si este hombre ha sufrido tanto, ¿será de verdad creyente? Porque ¿cómo es posible que un creyente sufra tanto?
Mirad, esta idea se está enseñando hoy en día en algunos sitios. ¿Cómo es posible que un creyente sufra tanto si se supone que el Señor nos ha salvado para vivir felices y disfrutar de salud, abundancia y felicidad? No, esto es lo que pasa cuando se predica un evangelio falso, un evangelio mentiroso y un evangelio light. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Cristo Jesús suscita el más vivo odio entre aquellos que no son creyentes. Cristo Jesús suscita el más vivo odio. Y yo creo que no debemos de estar ajenos ante el mundo que vivimos y ante el precio que hay que pagar. No debemos de sorprendernos, como dice el apóstol Pedro, ¿no? Hermanos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha acontecido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No, esto es normal, esta es la vida cristiana, oposición, momentos de paz, pero esta es la vida cristiana. Hay un precio que pagar, hay un precio de pagar. Y quiero terminar con algunas aplicaciones. Cuando leemos el libro de Daniel, los primeros capítulos, y la primera prueba que viene es que los responsables querían que Daniel y sus amigos comieran de la mesa del rey. Y eso implicaba violar los principios judíos que habían sido ordenados al pueblo de Israel en los libros de Levítico, Números, etc. Ellos no podían comer ciertas cosas y ellos no podían comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y tienen ahí una primera prueba, ¿no? Y dice el libro de Daniel que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey ni con el vino que él bebía. Daniel propuso en su corazón. Mirad, a veces, me ha pasado no en una ocasión, sino en muchas veces, que mucha gente, después de predicar, me preguntan, vale, está muy bien, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? Me ha pasado, pero montones de veces. Con los jóvenes, muchísimo. Damos un mensaje que implica obediencia, que implica reto, que implica... Y mucha gente te pregunta, ¿cómo puedo vivir eso? Encontré una cita muy interesante de un predicador que se llamaba Raymond Evan. Y dice así, la vida en el Espíritu no es un misterio revelado a unos pocos escogidos, ni un objetivo difícil de alcanzar. Confiar y obedecer es el meollo del asunto. Fijaros, confiar y obedecer es el meollo del asunto. ¿Cómo puedes ser más santo? ¿Cómo puedes vivir más cerca de Dios? ¿Cómo puedes vivir una vida limpia? ¿Cómo puedes tener un testimonio poderoso? Bueno, si te vas a estas preguntas, te vas a encontrar... Vete con unas de estas preguntas a una librería cristiana. No voy a decir nada de las librerías cristianas, pero... te encontrarás una serie de libros interesantísimos que te dicen 7 pasos para alcanzar el éxito, el camino de la santidad, el no sé cuánto, y una serie de técnicas que dices, tu madre mía, necesito comprarme este libro. Porque es que en este libro me están explicando cómo ser santo, o cómo vivir en el espíritu, o cómo puedo vivir eso. Pues cómprate el libro. Pero no. Lo que nos dice la Biblia es lo que dice este hombre. Confiar y obedecer es el meollo del asunto. Confiar y obedecer. ¿Confías en el Señor? Sí, pero no. Confía en el Señor. Y obedecer es el meollo del asunto. Daniel propuso en su corazón. Y al final, hermanos, la cosa es tan sencilla como tomar una decisión. Tomar una decisión. La decisión de obedecer a Dios. La decisión de Daniel de no contaminarse con la mesa del rey. La decisión de Sadrach, Mesach y Abednego de obedecer a Dios, aunque Dios no los libre del horno de fuego. Tengo un buen amigo que me contó en una ocasión que hubo un momento de su vida en el que se propuso no mentir. No mentir. ¿Os dais cuenta de lo importante de esto? Esto en el mundo de los negocios y de la empresa privada, ya no digo el de la política, tiene su trascendencia. Porque es que continuamente te ves en situaciones bastante apuradas. Él se propuso, igual que Daniel, se propuso no mentir.
Y la cosa es tan sencilla como esta. Bueno, tan sencilla, pero hay que pagar el precio. Se propuso no mentir. Yo prefiero escuchar otro tipo de sermones que me digan: mira, te voy a enseñar una oración que es una oración al Espíritu Santo. Si oras esta oración al Espíritu Santo, no vas a mentir. Ay, yo prefiero la magia. La magia, las palabras secretas, las técnicas ocultas. Uy, lo fácil. Pero al final, la cosa es tan sencilla como proponerte en el corazón esto, como Daniel propuso en su corazón no mentir. Confiar y obedecer es el meollo del asunto. Al final es tan sencillo como eso. Yo recuerdo, me voy a poner como ejemplo, yo no soy ejemplo de nada, ¿no? Pero yo hubo muchísimo tiempo que no daba el diezmo. No lo daba. Tenía buenas razones para no dar el diezmo, ¿eh? Te podía llenar un libro, te decía: no, mira, yo voy a hacer una cosa, yo tengo mis pagos y luego al final de mes, si me queda dinero, daré el diezmo, pero de lo que me quede. Oye, ¿te convence? Pues, ¿qué pasaba? Que yo nunca ofrendaba. Y luego yo también tenía la idea de darlo no a la iglesia, sino a donde me pareciera a mí, una cosa muy espiritual, ¿no? Donde me llevara el espíritu, ¿no? Entonces un día conocí a una chica que me dice: oye, ¿y tú qué tal llevas el tema del diezmo? Y yo le expliqué mi profunda teoría, ¿no? Oye, no, yo lo que hago es que los pago y al final de lo que me queda doy el diezmo. Que al final no lo daba nunca, pero yo me callé, ¿eh? Porque sonaba más espiritual mi explicación, ¿no? Entonces ella me dijo: mira, prueba a dar el diezmo. Y probé. Y al final las cosas son tan sencillas como esas, ni argumentaciones raras ni historias. Dar un paso y obedecer. Ahora, también te voy a decir una cosa. Hay más gozo en la obediencia que en las argumentaciones. Hay mucho más gozo en la obediencia que en las argumentaciones. Tú puedes especular en tu mente qué hacer o qué no hacer, pero hasta que no das el paso de fe, no tienes el testimonio del Espíritu Santo diciendo: bien, este es el camino. Tú puedes estar como el que se tira de un trampolín a la piscina. ¿Qué hago? ¿Me tiro o no me tiro? Pero hasta que no te tiras, no experimentas lo que es la obediencia. No experimentas lo que es el testimonio de lo que tienes que hacer. Tenemos que identificar claramente cuál es el enemigo en nuestro corazón. ¿Cuál es el enemigo? Y ponerle nombre. Nos gusta divagar, pero es más sensato ponerle nombre. Mi problema era que soy un tacaño. Podría decir es de familia, procedo de una familia de banqueros y claro, todos son así. Pero no, el problema era mío. Y se llama tacañería. Y es muy fácil, yo creo que es bastante útil. Esto es como cuando los médicos están investigando a ver qué es lo que tienes. Y cuando le ponen nombre a tu enfermedad es más fácil curarte. Pues ponle nombre a tu problema. El mío era tacañería y bueno, muchos otros problemas que tengo. Pero te va a ayudar a confesar, a arrepentirte y a tomar pasos más adelante. Tu fe es más frágil de lo que piensas. Esta es otra aplicación que saco en este texto. Alguno dirá: bueno, pero es que yo leo el libro de Daniel y, amigo, Daniel, Isaías, Misaías y Azarías, estos eran unos cracks. Estos eran la selección israelí de la fe. ¿Qué fe? ¿Qué obediencia? Mira, yo tengo una teoría falsa y mucha gente tiene esta misma teoría, que hay dos tipos de creyentes: los especiales y la morralla. Los especiales, que son los que obedecen, los misioneros, los mártires, etcétera, 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 y todos los demás. Pero lo cierto es que eso no viene en la Biblia. En la Biblia dice, el apóstol Pedro dice: hermano, habéis recibido una fe igualmente preciosa a la nuestra. No hay dos tipos de creyentes. Y todos tenemos una fe muy, muy, muy frágil. Y lo espiritual no es pensar que eres invencible. Lo espiritual es ser consciente de lo frágil que eres. Eso es lo espiritual. Lo espiritual no es ir por la vida como una especie de John Wayne espiritual, que me voy a comer el mundo, súper seguro de ti mismo, nunca mostrando debilidad, nunca mostrando duda y, bueno, sacando pecho. Eso no es lo espiritual. Lo espiritual es ser realista. Lo espiritual es ser realista y ser consciente de lo frágil que es tu fe. Yo soy consciente de que si me paso un año sin ir a la iglesia, yo no sé si estoy vistiendo vírgenes o qué estaría haciendo. Pero yo soy consciente de que si me voy apartando del Señor poquito a poquito, puedo terminar que ni os imagináis. Es verdad.
Pero soy terriblemente consciente y con ciertos temores. Pero eso yo creo que es lo saludable y lo realista. Estos actos de valor no son excentricidades ni genialidades de unos pocos escogidos superhéroes de la fe. Son el fruto de una vida de piedad personal. Son el fruto de una vida cerca de Dios, andando poquito a poquito, cada día, en la presencia de Dios. Daniel, la Biblia nos dice que Daniel oraba 3 veces al día. Es difícil mantener un devocional en un mundo que no conoce a Dios y que te aprieta para que vayas corriendo de un lado a otro. Pero al final, esta pequeña vida devocional secreta y en oculto que casi nadie conoce, nada más que tu Dios y tú, es lo que marca la diferencia para que en el momento de la verdad seas capaz de dar un paso adelante. Siempre hacemos mucho énfasis en esto, pero es que, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Es que no hay trucos. Hay veces que alguien me ha preguntado que tengo muchos problemas, que tengo muchas dudas, que no sé qué, que no lo tengo claro, que es que esto es un rollo, que no sé cuánto. Creyentes, ¿eh? ¿Y qué de tu vida devocional? Bueno, yo antes de dormir oro. Ok. ¿Y qué hora? ¿Jesucito de mi vida o ángel de la guarda? Eso es religión. Eso es religión. ¿Qué relación personal tienes con Dios? Al final importa mucho más tu vida devocional de lo que tú piensas. Hay una mujer que yo conozco y vosotros conocéis que perdió a su marido. Ya me parece un drama lo suficientemente grande una pérdida de ese tipo. Su hija me comentaba: cada noche oigo orar y llorar a mi madre. La oigo clamar a Dios y cada mañana la veo salir renovada y gozosa. No hay secretos. ¿Qué creía? Esta es una mujer que, si yo digo quién es, os diré, claro, es que es una mujer súper espiritual. Es una mujer normal y corriente. Pero después de ese golpe tan duro, cada noche derramaba su corazón delante del Señor y lloraba y oraba. Lloraba y oraba. Y cada mañana salía renovada y gozosa. Y no hay más secretos en la vida cristiana, sino estar cerca del Señor y obedecer. Confiar y obedecer es la clave del asunto. Y por último, no temas. Mirad, el Señor nos ha prometido aflicción en este mundo. Nos ha prometido pruebas. Vivimos en un mundo que no ama a Jesús y que es totalmente... Bueno, con la boca dice que sí, que Jesús es maravilloso, que Jesús es buenísimo, que bueno, y hay muchos que dicen que creen en Jesús, que sienten un calorcito en el corazón cuando hablan con Él, que les parece precioso, que tienen cuadros de Jesús, o que vieron una película y les emocionó un montón. Pero este mundo no ama a Jesús. Primero, no conocen a Jesús, por lo tanto no saben quién es Jesús. Y este mundo se opone a todo lo que Jesús piensa y a todo lo que Jesús es. Así que metámonos en cuevas y huyamos despavoridos y llenos de temor. Pues no, la actitud que el Señor nos ha pedido es que confiemos. Mirad, hay una cosa en la vida del apóstol Pablo. El Señor Jesús le dijo a Pablo, en medio de un momento en el que Pablo daba por hecho que lo iban a matar, y le dice el Señor, no temas, sino habla y no calles, porque nadie pondrá sobre ti su mano. Él está diciendo, mira, Pablo, mientras tú estás haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo el propósito de Dios en tu vida, tú eres indestructible. Y hace años, leyendo en un libro cristiano, decía esta idea, ¿no? Mientras el creyente está cumpliendo el propósito de Dios para su vida, es indestructible. Podemos sufrir la muerte, podemos sufrir el martirio y podemos sufrir un montón de cosas, pero nada de lo que sufrimos está fuera de la voluntad de Dios. Yo creo que el principal temor de muchos creyentes es, ¿esto que me está pasando? ¿Por qué me está pasando? ¿Se le habrá escapado a Dios? ¿Estaba Dios pendiente de otras cosas y de pronto se me estaba quemando la casa y él estaba distraído y la barca se hundía y él estaba dormido? No, nada ocurre fuera de la voluntad de Dios. Y mientras estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, mientras estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas, no temas, sino habla y no calles. Nadie pondrá sobre ti tu mano, porque dice, tengo mucho pueblo en esta ciudad.
Así que vivimos continuamente bajo el amparo del Señor. Pero mirad, muchos creyentes no conciben otra cosa que el final feliz de películas de Hollywood. Pero lo que enseña la Biblia es que lo que dice aquí el texto, el versículo 18, sí. Nosotros no vamos a adorar esa imagen. Y Dios nos puede librar. Ahora, si Dios no nos libra, que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Y mirad, las últimas consecuencias no se ven en esta vida. Lo peor que le puede pasar a un creyente, ¿sabes qué es? Morir. Pero dice la Biblia que la muerte ha sido absorbida por la victoria de Cristo. Y si mueres honrando al Señor, qué cosa tan gloriosa. Ahora, hay que vérselas, pero si lo peor que te puede ocurrir es eso, el fin de todo es la muerte. ¿Qué mejor muerte que una muerte que honra a Dios? Si viviste en obediencia a Dios, esa muerte, por sencilla y discreta que sea, glorifica a Dios. Y si terminaste tu carrera manteniendo la fe, pues gloria a Dios. Y Dios es glorificado en todo ello. Y Dios es glorificado en todo ello. Idolatría o muerte. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparándonos? ¿Somos conscientes del mundo que vivimos? Nuestro Dios es mucho más poderoso que Nabucodonosor y que los dioses de este mundo. Y Él vive en nosotros, y Él es real. Que el Señor nos ayude a vivir siempre cerca de Él, a vivir en su presencia y estar listos para, sea lo que sea, poder enfrentarlo con fe y con gozo. Que así sea.